Buenas tardes a todos y a todas. Y sobre todo, en primer lugar, queremos agradecer y saludar a las autoridades invitadas, al señor Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, al señor Enrique David, director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo, y al señor Rafael Freire, secretario de Desarrollo de la Confederación Sindical de las Américas. Nos quedó una mesa sin ninguna representación femenina, pero bueno, para la próxima la vamos a tener en cuenta. Estamos dando inicio en esta sesión especial del Parlamento del Mercosur al Seminario Internacional sobre el Futuro del Trabajo y la Declaración Sociolaboral en Montevideo, en la sede del Mercosur y donde sesiona este Parlamento regional. Lo hacemos en el marco de la conmemoración de los 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo y también en los 21 años de la primera Declaración Sociolaboral del Mercosur y apenas 4 de la segunda Declaración Sociolaboral. Y también lo hacemos a muy pocos días de una nueva conmemoración del Día Internacional de Trabajadores, el 1 de mayo. La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción del momento que la justicia social es esencial para encauzar una paz universal y permanente. Hubo un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de la cooperación para obtener la igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. La Organización Internacional del Trabajo, a lo largo de los últimos 100 años, acompañó a todos los cambios en las dinámicas de las relaciones de trabajo, el desarrollo de la industrialización, los cambios productivos en el campo, el surgimiento de las nuevas herramientas de trabajo, de transporte y de comunicación, así como el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Actualmente vivimos en tiempos de disrupción, desinstitución y también de extinción, pero también son tiempos de oportunidades. Las realidades cambian en una velocidad difícil de acompañar y el ejemplo más presente es el avance de las nuevas tecnologías. A cada día surgen nuevas posibilidades y con ellas la obsolescencia programada o resultante del cambio de lo antiguo por lo nuevo, por lo más rápido, lo eficaz y lo eficiente. En nuestra región tenemos la herencia histórica de la esclavitud y de la explotación que transformó la dinámica de las relaciones sociales en nuestros países en un microcosmos de la colonización secular y geopolítica. Y parece que seguimos desatando las cadenas y dándonos cuenta de otras que nos atan en la medida de que nos vamos moviendo. El eslabón de la historia del trabajo pasa ahora por un capítulo más y tenemos como nuevos personajes a los robots, a las impresoras 3D, a los drones y a las herramientas de computación cognitiva conocidas también como inteligencia artificial. Herramientas que facilitan la vida y que al mismo tiempo amenazan en sacarle puestos de trabajo a la gente. Seguramente serán abordados en los siguientes paneles, pero vamos a simplemente mencionar a los 4 grandes problemas que tenemos en relación al trabajo en nuestra región. 1, el trabajo no registrado y sin protección de la seguridad social. En América Latina y el Caribe tenemos entre 120 y 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, o en negro, como le decimos acá, lo que representa el 47% de los trabajadores. Se estima que un 40% de los trabajadores y sus familias no están protegidos por ningún tipo de protección social. El segundo problema es la vulneración de derechos de trabajadores, niños, migrantes asociados al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la trata de personas. En nuestra región hay alrededor de 1.8 millones de personas sometidas al trabajo forzoso, es decir, la esclavitud. El número de niños en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe asciende a 12.5 millones en los últimos datos que maneja la OIT y que son del 2014.
y se estima que aproximadamente 3.5 millones de esos trabajadores hay trabajadores migrantes en nuestra región. El tercer problema, el desempleo juvenil. La tasa de desocupación juvenil triplica la de la población adulta. 1 de cada 5 jóvenes en la región busca trabajo y no lo encuentra. La tasa de desocupación promedio en los jóvenes se ubica en un 19,6%. Además, la informalidad es mayor entre los jóvenes de 15 a 24 años, que llegan al 55% más o menos, que entre los adultos, que llegan a un 44%. La brecha laboral y salarial de género como punto 4 de los problemas laborales. Los salarios de los hombres superan a los de las mujeres cerca de un 20%. Y así como las mayores tasas de empleo informal se encuentran entre las mujeres, 49,7, por no decir 1 de cada 2, en comparación con los hombres. Finalmente, agregar un tema estructural, para nada menor, que tiene que ver con la distribución funcional de los ingresos. Hoy, en los 5 países del Mercosur, la porción correspondiente a los ingresos salariales sobre el Producto Interno son en promedio entre 5 y 10% menores que en la década del 70. Una vez más, la tarea de la Organización Internacional del Trabajo y también de los Estados nacionales, sus trabajadores, sus organizaciones y los empleadores, son fundamentales para darle forma y contenido a los cambios en el mundo del trabajo resultantes de los avances tecnológicos sumados a los cambios demográficos. Los fenómenos migratorios y la llamada globalización tornan más complejos los desafíos para nuevas generaciones. Pensar en el trabajo también significa pensar en qué estamos usando el tiempo de vida e ir más allá de las perspectivas deterministas sobre el trabajo, del futuro para pensar opciones fundamentalmente políticas. Es decir, pensar políticas y definir cuáles actividades deben ser ejercidas por las personas para generar bienestar, desarrollo y felicidad. Y a partir de esas definiciones, el uso de las nuevas tecnologías puede trabajar a favor de la emancipación humana hacia un futuro más prometedor. Como vemos, son enormes los desafíos que enfrentamos. Nosotros pensamos que el futuro no está escrito, sino que está sujeto y será resultado de los esfuerzos que realicen los diferentes actores sociales y productivos, así como fundamentalmente los estados para proteger los sistemas productivos, los márgenes de maniobra para aplicar políticas públicas de desarrollo y empleo decente. Y ya que vamos a hablar de trabajo del futuro, no podemos olvidar conceptos clásicos, interporales, y que deben ser el fortalecimiento permanente y progresivo, como la negociación salarial tripartita, la defensa y la expansión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el reconocimiento de la necesidad de la formación técnica de los trabajadores, de ampliación de la frontera de prevención de la seguridad laboral y la reducción de los riesgos y la inseguridad laboral, entre otros. En ese contexto, la OIT cumple un papel fundamental para generar posibilidades de construcción política de soluciones a los actuales desafíos del mundo del trabajo a través del diálogo social con la participación de los trabajadores y empleadores. Y esperamos acompañar a los trabajos de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, donde posiblemente se formulará un documento de consenso sobre el futuro del trabajo, que guiará las acciones estratégicas de los gobiernos y de los actores sociales en las próximas décadas. El Mercosur ya tiene un instrumento de referencia para asegurar niveles de mínimos de derechos en referencia a lo que propone la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT. Este instrumento es la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que lastimosamente no es un protocolo, sino que lamentablemente es solo una declaración de presidentes. La Declaración Sociolaboral del Mercosur consolida niveles alcanzados en la dimensión social del proceso integrador, afirmando los avances futuros y constantes en el campo social, considerando el cumplimiento de los principales convenios de la OIT y proclamando principios y derechos en el área laboral, sin perjuicios de otros que la práctica nacional e internacionales de los Estados partes hayan instaurado o vayan a instaurar. La Declaración Sociolaboral es el resultante de años de trabajo de diálogo social en el ámbito del Mercosur y su versión actualizada, firmada por los presidentes en el año 2015, integra el orden público internacional, sumándose al Estatuto de Ciudadanía del Mercosur y el Plan Estratégico de Acción Social.
La declaración sociolaboral también está en consonancia con el Programa de Acción de las Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena, en junio de 1993. Entre las diferentes dimensiones abarcadas en sus artículos, establece la no discriminación, principio que facilita la libre circulación de las personas, sostiene los derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos, busca eliminar el trabajo forzoso, reafirma la edad mínima de ingreso al trabajo, reconoce el derecho de los empleadores a organizar y dirigir técnicamente las empresas, consolida la libertad de asociación, protege la actividad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, promueve formas preventivas y alternativas de autocomposición de conflictos, fomenta el diálogo social y nacional e internacional, incentiva el empleo, protege a los desempleados, reconoce el derecho a la formación profesional, recepta el derecho a la seguridad y a la salud del trabajo, especialmente a condiciones de medio ambiente de trabajo dignas, instituye e incentiva los servicios de inspección del trabajo, reafirma el derecho de los trabajadores a la seguridad social y recepta el contenido amplio de todos los tratados, pactos o declaraciones sobre derechos humanos. Es importante para nosotros destacar siempre los aspectos institucionales de política pública de empleo, de regulación de los procesos productivos, de establecimiento de los acuerdos entre partes, para que estos procesos que parecen incontenibles por la innovación tecnológica y la automatización no sean procesos excluyentes ni destructores de derechos y empleos. Remarcamos entonces aspectos institucionales y de política pública, porque entendemos que el empleo y el trabajo son cosas muy importantes para dejarlos librados a las disposiciones del mercado. Por esta razón, este Parlamento del Mercosur, institución que representa la dimensión política y social del proceso de integración, que es un ámbito donde se encuentran representados los pueblos del Mercosur y que además nos proponemos ser un espacio institucional que le brinde a los diversos actores protagonistas en la construcción del proceso de integración un espacio de encuentro y reflexión en la Casa de la Democracia Regional, queremos darle voz a los que hoy no tienen voz o no son escuchados. Por último, nos parece importante ser partícipes en el intercambio de informaciones, de ideas y opiniones sobre el futuro del trabajo, así como sobre el trabajo del futuro de una perspectiva regional, considerando su directa relación con los aportes de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con vistas a generar conocimiento sobre las oportunidades y los desafíos del uso de las nuevas tecnologías y su posibilidad de gobernanza y de regulación abarcadas por un concepto de integración y desarrollo que ofrezca dignidad y bienestar para los pueblos de la región. Nos parece importante, sobre todo porque queremos aportar a construir una mejor democracia regional, apostando a construir más integración de nuestros pueblos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Enrique Deive, director de OIT. Buenos días, muchas gracias, distinguidos parlamentarios del Parlasur. Señor Daniel Cagiano, gracias por la invitación a participar de esta sesión especial. Es para mí, para la OIT, un verdadero gusto estar aquí y fundamentalmente el reconocimiento a una temática que la Organización Internacional del Trabajo viene imponiendo desde hace ya varios años, desde el año 2015, en que el director general Guy Ryder en su memoria presentó una de las iniciativas del centenario de la OIT que tenía que ver con la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo sobre las consecuencias que los cambios que se estaban produciendo en el mundo y que se iban a ir incrementando de manera acelerada iban a traer sobre el mundo del trabajo. Una preocupación que además estaba inserta también en la preocupación sobre distintas temáticas vinculadas al mundo laboral y vinculadas a la organización, como ser el cambio climático, como ser el modelo de gobernanza que tiene la OIT y su fortalecimiento institucional,
y en definitiva el plantear la posibilidad de pensar cómo encarar los próximos 100 años de la OIT en este mundo tan cambiante y donde la aceleración del cambio es el signo fundamental de esta época. Esta llamada cuarta revolución industrial se caracteriza justamente por tener un ritmo acelerado en el proceso de transformación tecnológica y de otros factores que inciden sobre la vida de las sociedades y sobre el mundo del trabajo. En relación a esta preocupación de la OIT por dar pistas o generar algunas ideas sobre cómo enfrentar los cambios que se están produciendo, es que se convocó a sus órganos tripartitos en cada uno de los países a establecer debates, discusiones, análisis sobre los cambios en el futuro del trabajo. Se invitó a la academia a integrarse en esta discusión y en este debate, y se han generado muchas actividades en cada uno de los países en estos 4 años desde el 2015 que se lanzó la iniciativa. Y la OIT en particular convocó el año pasado, en el año 2017, a 25 personalidades destacadas del mundo para que trabajaran en la elaboración de un informe que se constituyera en un insumo para la conferencia de los 100 años de la OIT a desarrollarse en junio del presente año. Esta comisión de destacadas figuras internacionales fue presidida por el presidente de Sudáfrica y el primer ministro de Suecia, y contó, como decía, con destacadas y muy destacadas figuras internacionales. En el caso de América Latina, Rebeca Grynspan, que es la secretaria general de la CEGIP, que tiene una trayectoria importante en distintas instituciones del sistema de Naciones Unidas, y también otras destacadas figuras participaron de esta comisión. Esta comisión se expidió y presentó un informe el día 11 de enero, que se constituyó en el primer insumo para la discusión sobre la declaración que va a tener, que se va a desarrollar en la conferencia en junio de este año. Este importante informe que las figuras que conformaron esta comisión dieron en llamar trabajar para un futuro más prometedor, tiene realmente en su planteo una serie de cuestiones centrales, y fundamentalmente yo en esta primera intervención y como un modo introductorio, sé que luego voy a tener oportunidad de explayarme más detalladamente sobre el informe de la comisión, diría que fundamentalmente lo que rescata la comisión y el llamamiento que le hace a los 187 países que conforman la Organización Internacional del Trabajo, donde por su modelo de gobernanza conviven trabajadores, empresarios y gobiernos, y que es el ámbito del diálogo social más extendido. Como decíamos, ya cumpliendo los 100 años, es un organismo creado antes del sistema de Naciones Unidas, precede a las Naciones Unidas, y es el único organismo del sistema que tiene un modelo de gobernanza tripartito, lo que le da una característica muy, muy distintiva dentro del sistema de Naciones Unidas. Y decía que este informe lo que de alguna manera transmite a los 187 países y lo que promueve en la discusión de su Asamblea Soberana en el mes de junio es fundamentalmente centrar el tema en las personas, centrar el tema del futuro del trabajo y la preocupación sobre el futuro del trabajo en las personas. Y esto significa un llamamiento a pensar que los desafíos que plantea este proceso
de gran transformación en el mundo tiene que ver con la preocupación por cómo la tecnología, el cambio climático, los cambios demográficos no afectan, sino todo lo contrario, mejoran la situación de las personas, cómo se generan condiciones para que no quede nadie atrás, como plantea la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos los países acordaron en Naciones Unidas para alcanzar en el 2030 una serie de objetivos que hagan de este mundo un mundo mejor. Y en ese sentido, este informe recoge la concepción y lo que significa los Objetivos de Desarrollo Sostenible y plantean fundamentalmente el trabajar por alcanzar esos objetivos que sin duda son muy dignos, pero muy difíciles de alcanzar. Yo quiero decir además que en el Mercosur la impronta y la concepción de la OIT sobre el tripartismo está presente en la declaración sociolaboral, como mencionaba el diputado Cajiano, y tiene que ver también con que dentro de los órganos del Mercosur, dentro de las comisiones del Mercosur, la Comisión Sociolaboral incluye la temática y el modelo de organización tripartito propio de la OIT. Por lo tanto, siempre en el ámbito laboral, el tema del tripartismo, el tema del diálogo social son fundamentales para avanzar en las transformaciones y en los cambios que deben avanzar. Y para terminar en esta introducción, quiero destacar que el Parlasur haya puesto en la agenda una sesión especial para discutir estos temas y sin duda el intercambio de los distinguidos parlamentarios va a ser un insumo más en la reflexión sobre los cambios en el mundo del trabajo y sobre cómo avanzar en un mundo mejor para que nadie quede atrás. Así que muchas gracias y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias, Enrique. Ahora tiene la palabra el compañero Rafael Freire. Muchas gracias, presidente. Deputado Daniel. Bueno, quero agradecer em nome da CSA, em la representação de 48 centrais sindicais afiliadas à nossa confederação, em uma representação de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em las Américas, agradecer muito essa invitação para estar aqui debatendo em El Parlasur e é o honor de estar com o ministro de Trabalho, nosso amigo Ernesto Murro e Henrique de la OIT aqui del Sintefo. Bueno, eu tinha preparado minha intervenção em castelhano, pero Daniel disse que há tradução para português. Então, não vou passar tanta vergonha e vou direto a meu idioma. Um pouquinho de vergonha só em falar errado o português, mas não muito o castelhano. É uma satisfação dupla para mim estar nesse debate. Primeiro, porque, em representação da CSA, debater com um parlamento que é supranacional. Então, é uma satisfação debater com os senhores e as senhoras parlamentares aqui. E segundo, uma satisfação pessoal, porque eu fui secretário-geral da Coordenadora de Centrais Sindicais do Conisul, participei do subgrupo 11 e subgrupo 10 de Relações Laborais, Emprego e Seguridade Social, fui fundador do Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul e estivemos nessa mesma sala em uma das cumbres dos presidentes, falando em nome dos trabalhadores e trabalhadoras do Mercosul, defendendo a nossa visão de integração. Eu gostaria, Daniel, se você me permite, fazer comentários muito breves em relação a alguns pontos que nós consideramos importantes antes de entrar em uma ou outra consideração do tema. Primeiro, o movimento sindical da região, desde o início, sempre foi a favor da integração. Ou seja, desde a assinatura do Tratado de Assunção, em 91, nós defendemos esse processo de integração. E nós sempre fomos a favor e emitimos várias notas para os presidentes da República na criação do Parlamento do Mercosul, na criação do Parlasur, porque nós acreditávamos
que, com a criação do Parlasul, nós poderíamos aumentar a democratização desse processo aqui na nossa região. E já que nós estamos falando aqui, eu queria dizer uma observação inicial. Primeiro, a nossa opção pela integração é uma opção por uma integração democrática e que a integração fortaleça a democracia. Portanto, nós achamos fundamental e não compactuamos e não aceitamos o debate que questiona, em muitos casos, em alguns dos nossos países, a existência do Parlasul. Nós achamos que é muito pouco as críticas, às vezes, que se sofrem na imprensa, que o Parlasul é caro, que os viáticos são caros, ou seja, não faz parte do nosso rol de preocupações esse tipo de crítica. Nós achamos que tem que ser fortalecido esse parlamento, porque, ao fortalecer esse parlamento, nós fortalecemos o processo democrático da integração. E há que fazer uma pergunta: quem interessa no processo nosso, na nossa região, que não existe um parlamento em representação do nosso povo? É mais concentração de decisão e outros interesses. O segundo elemento, a observação que eu queria fazer, é que a nossa visão de integração, por isso nós defendemos a existência de um parlamento como esse, não é integração de governos. Acho que hoje se confunde muito entre nossos países, confundir o que é integração regional com a presença de governos. A nossa ideia de integração é a integração de estados, a integração de países, e nós participamos do processo de integração com vários governos. Me permita citar do meu país: nós começamos com Collor de Mello, em 91, na assinatura do Tratado de Assunção, depois participamos ativamente no governo Itamar Franco, nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, nos governos Lula, Dilma e no governo Temer. Então, a ideia nossa não é que o Mercosul ou a nossa integração ela possa diminuir ou aumentar de acordo com a cor do governo. Não. Nós temos que fortalecer uma integração com a opção democrática que, mesmo existindo alternância de poder em nossos países, o processo integrador dos nossos países continue. E uma integração que sirva efetivamente para o nosso povo. Uma integração que tenha a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, uma integração que tenha a participação da sociedade civil e, por suposto, uma participação efetiva dos nossos parlamentos. Acho que esse parlamento, e nós, do movimento sindical, já temos uma formulação muito clara, que existe uma possibilidade muito forte de nós trabalharmos um interesse regional sem contradizer os chamados interesses nacionais. É possível construir uma integração que ajude as pessoas, fora nós termos placa dos carros, matrícula dos coches em comum. Mais do que isso, a ideia da circulação das pessoas, da equivalência de diploma, do complemento da seguridade social, do aumento de comércio entre nossos países e maior força da nossa região frente ao comércio internacional. Por isso que a nossa opção é uma opção muito clara pela integração. E isso está relacionado com a declaração sociolaboral do Mercosul e o tema desse seminário. Eu acho que, ao debater, e o deputado Cajani foi muito feliz, em nossa opinião, na sua intervenção inicial sobre o futuro do trabalho, compreender que esse debate no mundo, ele se dá no mesmo tempo, mas é desigual. Debater o futuro do trabalho na Alemanha, debater o futuro do trabalho nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha é uma coisa, debater o futuro do trabalho nas nossas regiões tem outros desafios, fora o que o debate em si já apresenta. A gente tem que compreender que está frente a uma nova revolução industrial, a chamada indústria 4.0, e, portanto, em cada revolução industrial muda a composição da classe trabalhadora, que há transformações no mercado de trabalho, que é urgente compreender a intensidade que se dá esse debate da revolução industrial 4.0, do futuro do trabalho, que para nós achamos melhor debater o trabalho do futuro e não o futuro do trabalho, mas reconhecer que na América Latina, mesmo com esse debate, ainda existem problemas sérios que têm que ser enfrentados ao mesmo tempo que se debate o futuro do trabalho. Uma taxa de informalidade de mais de 48%, uma taxa de precarização dos empregos,
uma alta taxa, não somente de precarização, uma concentração do trabalho com baixa qualificação profissional, um déficit na formação profissional na nossa região para enfrentar esse tema. Nós achamos que medidas não são medidas espontâneas que vai resolver o problema nosso na América Latina, em especial aqui na nossa região, para entrar no debate mundial. Ou nós temos políticas claras no processo de integração, intervenções claras dos nossos estados a favor de um melhor posicionamento frente ao futuro do trabalho, ou os temas que nós temos hoje gritantes na América Latina tendem a aumentar com uma inclusão importante nos nossos países. Portanto, é fundamental a participação do Estado, não só na garantia da formação profissional, mas nas políticas de geração de emprego, e um debate muito importante: quem utiliza e como é utilizado os avanços tecnológicos que nós temos hoje em nossa região e como nós podemos fazer reconversão produtiva importante. Nós cremos fortemente que, se pensarmos de maneira conjunta a nossa região e não os nossos países de maneira ilhada, nós possamos avançar. Nós, para ir concluindo, nós achamos que o melhor caminho para isso é o diálogo social. Há que se construir um diálogo social verdadeiro em nossa região. E o diálogo social pressupõe a defesa da liberdade de organização sindical, a defesa da negociação coletiva, a defesa do direito de greve, o reconhecimento dos interlocutores e, a partir daí, estabelecer um diálogo como a melhor forma de nós enfrentarmos esse problema. Quero fazer uma observação. Nós, os sindicatos, há muito tempo nós somos atacados. Atacados os sindicatos, atacados os sindicalistas são assassinados, uma perseguição programática de desqualificação dos sindicatos, dos sindicalistas. E criaram uma ideia muito forte que o trabalhador é uma empresa, cada trabalhador é uma empresa. E quando os conflitos surgem, os conflitos não são tratados no âmbito laboral, são tratados no âmbito da justiça. E leva muitos dos nossos países, por exemplo, a acabar com os ministérios de trabalho e não tentar que os problemas laborais sejam resolvidos no âmbito laboral e não como o caso de polícia. Agora, olho, porque já não somos só nós que somos atacados. Os parlamentares são atacados hoje, os partidos políticos são atacados. Há um ataque forte da antipolítica que ameaça não só a legitimidade dos mandatos parlamentares em representação do povo, mas ameaça, sobretudo, a própria política e, traduzindo essa ameaça da antipolítica, ameaça a democracia. Portanto, nós queremos concluir dizendo que nesse marco se enquadra uma principalidade, e a principalidade para nós é a defesa da democracia. Independente da cor que nós tenhamos, as opções ideológicas que nós possamos ter, a defesa da democracia hoje é central para que nós possamos ter avanços civilizatórios importantes. Se nós, os chamados atores sociais, o movimento sindical, os partidos políticos, os parlamentares de nossa região, as sociedades, o governo, não tiver uma opção muito clara pela democracia, nós corremos um risco de um retrocesso civilizatório e corremos um risco muito forte de uma barbárie presente entre nossos países. Então, deputado Cajani, eu quero concluir dizendo, eu me sinto muito feliz de estar à frente dos senhores e das senhoras podendo debater. E quero dizer, as nossas filiadas conversam com vocês, deputados e deputadas, senadores e senadoras, nos países. Ou seja, nos parlamentos nacionais, as nossas filiadas conversam. Eu conversei com o deputado Cajani, é muito importante que nós estabeleçamos um debate de estruturas supranacionais. O Parlasul e nós nos dispomos, a partir da CSA, da Confederação Sindical das Américas, estabelecer um convênio com o Parlasul para aprofundar ideias, para ter um debate entre nós. Isso não significa nenhum aporte financeiro, mas que nós possamos ter um convênio em que estabelecemos mesas de debates e possamos aprofundar uma visão regional, aprofundar uma ação política regional para enfrentar os problemas que tenho certeza que todos e todas que estão nessa sala têm a vontade de resolver. Muito obrigado pela oportunidade e viva o Parlamento do Mercosul.
Gracias, Rafael. Y ahora vamos a culminar dándole la palabra al señor Ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores del Mercosur. Gracias por la invitación a poder compartir, intercambiar algunos puntos de vista, algunas reflexiones sobre esta temática tan importante. En primer lugar, nosotros vamos a hablar de algunos datos del Mercosur en esta temática. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de los instrumentos que tiene el Mercosur para encarar esta temática y, en tercer lugar, algo de Uruguay, para finalmente llegar a algunas conclusiones. Nuestros países tienen realidades diversas. Por ejemplo, si nosotros miramos un dato que es muy importante para el bolsillo de los ciudadanos, que es la inflación, el aumento de los precios, tenemos como dos grupos en el Mercosur hoy. Paraguay, Brasil, Uruguay, con inflaciones del 3 al 8% anual, y Argentina superando el 50%. Si miramos lo que sucede con los ocupados y los desocupados en nuestros países del Mercosur, también allí tenemos diferencias. Hay países donde se han implementado políticas laborales de reducción de derechos y países donde estamos aplicando políticas laborales de ampliación de derechos. Y cuando vemos qué pasa con los datos de las tasas de empleo y las tasas de desempleo, o sea, los ocupados y los desocupados, nos encontramos con que aquellos países que han aplicado políticas de reducción de derechos tienen tasas de desocupación mayores que los países que hemos aplicado tasas de ampliación de derechos. En nuestro país estamos en una desocupación en el entorno del 8%, Argentina y Brasil están 10, 12, 13%. Cuando vemos esto en función de la informalidad, también tenemos realidades diferentes. La informalidad es muy importante en el Paraguay y es menos importante en Uruguay, aunque tenemos que seguir mejorando, y ha aumentado recientemente en los otros países. Cuando hablamos de un factor fundamental como es el crecimiento de la economía, también allí vemos disparidades. Paraguay lleva 5 o 6 años de un crecimiento importante, Uruguay lleva 16 años de crecimiento de su economía, Argentina y Brasil en los últimos años han tenido importantes caídas en su desarrollo económico. Y esto nos lleva a ver que tenemos en esta región entonces disparidades que tenemos que encarar. Hay también disparidades institucionales. Paraguay ha creado recientemente su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no tenía. Uruguay tiene un ministerio que viene fortaleciendo. Argentina y Brasil han reducido las competencias de los ministerios de trabajo. Tratamos de elegir algunos de los datos que nos parecían relevantes para analizar la situación y el panorama laboral y el futuro del trabajo en esta actividad tan importante en el marco del centenario de la OIT. En segundo lugar, los instrumentos que tiene el Mercosur. Y nosotros creemos que en cuanto a instrumentos de protección laboral y social, el Mercosur tiene buenos o muy buenos instrumentos.
Destacaría particularmente dos. Lo que ya ha sido destacado de la declaración sociolaboral, que fue actualizada en 2015, como señalaba nuestro amigo Rafael, y el convenio multilateral de seguridad social del Mercosur, que está vigente desde el 2005. Y yo le agregaría como instrumento normativo que ojalá se apruebe lo más parecido a como está el documento del centenario de la OIT. Un documento que nosotros apoyamos expresamente, que está en discusión, que va a estar en discusión hacia la conferencia de los 100 años en el próximo mes de junio, pero creemos que es un documento fundamental sobre el trabajo, el futuro del trabajo y la protección social. Si hablamos de la declaración sociolaboral, como muy bien lo resumía nuestro compañero el presidente Cayani, contiene todos los elementos fundamentales de la protección laboral y social del Mercosur. Lo que yo creo que donde tenemos carencias es en la aplicación de esa declaración sociolaboral que tuvimos el honor de firmar, por ejemplo, en su actualización del 2015. Y recordemos algo muy importante, esa declaración sociolaboral no es solo una declaración de los gobiernos, es una declaración tripartita. La declaración sociolaboral del Mercosur fue elaborada con el concurso de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Y eso creo que le da una gran fortaleza como instrumento, pero creo que tenemos que ver cómo avanzamos o no avanzamos en su aplicación. El convenio multilateral de seguridad social, que permitió inmediatamente tener casualmente a ciudadanos paraguayos como los primeros jubilados mercosureños, ya en el mismo año 2005. Si será importante este convenio multilateral de seguridad social, que en el mundo hay solo 3 convenios multilaterales. Y los países del Mercosur integramos 2 de los 3 convenios multilaterales de seguridad social que hay en el mundo, esos convenios que permiten acumular años de trabajo en distintos países para obtener una jubilación, una pensión, y que al mismo tiempo le permiten a las empresas el traslado temporario de trabajadores especializados, que ese es un instrumento que están usando mucho hoy las empresas, dada la globalización, el aumento de la inversión, la transnacionalización de las empresas y las cadenas de valor. Y yo creo que ahí tenemos otro poderoso instrumento del Mercosur. Y por último, este documento al cual hacíamos referencia, que está siendo discutido y en el cual tuvieron particular participación un expresidente de Sudáfrica, un primer ministro de Noruega, altas personalidades del mundo, y que es un documento central, fundamental en nuestra opinión, no solamente para la OIT, sino para cada uno de nuestros gobiernos, porque ese documento, si se aprueba como está, plantea ni más ni menos que luego de la aprobación en la conferencia de junio, cada país tendrá que elaborar en forma tripartita los planes nacionales para llevar adelante y para implementar lo que dice este documento del centenario de la OIT. Y allí vamos a tener trabajo, cada uno de nosotros, para llevar adelante esas políticas. En tercer lugar, hablar un poco de nuestro paisito. Y creo que esto tiene que ver con qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo y nos comprometemos a hacer. Si tomamos las decisiones políticas o no las tomamos, si avanzamos o no avanzamos. Nosotros hemos querido en nuestro país que exista negociación colectiva. En Uruguay la negociación colectiva es obligatoria para todos los sectores de actividad pública y privada, incluso trabajadoras domésticas y rurales, trabajadoras del hogar, trabajadores rurales y también trabajadores públicos. Hay la más absoluta libertad de negociación. Se puede negociar yendo al Ministerio de Trabajo o sin ir al Ministerio de Trabajo. Y esa es una característica que nos ha permitido, por ejemplo, en esos últimos 14 años, que los salarios
aumenten un 55% más que los precios en nuestro país. Y eso para nosotros es un resultado muy importante. Y también las pensiones, porque en Uruguay las pensiones, por una reforma constitucional de 1989, se ajustan según los salarios. Por tanto, es muy importante lo que significa, somos los poquitos países del mundo que tienen este criterio de ajuste de las pensiones según los salarios. Lo que significa el avance que se ha dado en la protección social. En los últimos años hemos aumentado más de un 60% la afiliación a la seguridad social. Ustedes saben que somos un país de 3,5 millones de habitantes, 1.630.000 personas ocupadas. Bueno, haber incorporado 550.000 personas es un número muy importante en tan poco tiempo que nos ha permitido alcanzar estos niveles de formalización que deberemos, sin duda, seguir mejorando. Y en eso un dato en particular. En Uruguay, por primera vez en la historia, hoy tenemos más formalización en las mujeres que en los hombres y hoy tenemos más altas de jubilación en las mujeres que en los hombres. Y eso para nosotros es motivo del proceso que estamos llevando adelante de acceso a la igualdad de los derechos. En esto, particularmente lo que se ha hecho con las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar remuneradas, yo les decía que ha mejorado un 60% la afiliación a la Seguridad Social en general. En las trabajadoras del hogar ha mejorado un 100%, se ha duplicado la cantidad de trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social. Lo que significa lo que estamos haciendo en formación profesional, en un mundo donde cada vez es más imprescindible aprender toda la vida y perfeccionarnos cada vez. En los últimos 5 años se ha multiplicado por 7 las capacitaciones en formación profesional para los trabajadores. Ahí hemos tenido un gran apoyo de Sinterfor y de la OIT aquí presente. Y esto hace que tengamos que seguir también en esto mejorando, pero sin duda estos son cambios importantes que se vienen realizando. Creo que también tenemos que encarar nuevas realidades en el Mercosur, como es la migración. Los países del Mercosur son países de muy fuerte migración. Ya está demostrado que por más muros que se construyan, la realidad del mundo indica que la migración es una realidad internacional y también para nuestros países. En el caso nuestro, nosotros éramos expertos en expulsar gente por razones políticas, sociales, económicas, hasta el 2010. Desde el 2010 somos felizmente un país de inmigración y estamos aprendiendo a ver estas nuevas realidades con una nueva migración y yo creo que también tenemos que considerarlo. Y también para eso tenemos instrumentos, como decíamos, el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur y el Convenio Multilateral Iberoamericano, del cual también somos parte. Pero vamos a tener que, sin duda, encarar los desafíos migratorios que hoy tenemos en los distintos países del Mercosur. Finalmente, creo que también tenemos que ver cómo analizamos otros procesos como son las cadenas de valor, las cadenas de producción, las cadenas de suministro. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país fábricas de airbags para los autos que solamente hacen la bolsa, pero que el airbag del auto se comienza a hacer en algún país del mundo o del Mercosur y se termina el auto en otro país del mundo o del Mercosur. Y estos son desafíos nuevos porque a veces todavía tenemos en algunos lugares en nosotros mismos la cabeza del fordismo cuando veíamos que los viejos autos Ford se hacían todos de una vez en una misma fábrica. Y hoy resulta que esto sucede por partes y no tenemos todavía las adecuaciones, las comprensiones
para comprender la importancia de la internacionalización y las cadenas de valor. Y por último, algunas reflexiones. Creo que tenemos los instrumentos y que son instrumentos adecuados. Y menciono como ejemplo la Declaración Sociolaboral y el Convenio Multilateral del Mercosur y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Tenemos un muy buen documento que va a consideración de la conferencia de la OIT ahora en junio, que nos va, si así se aprueba, a hacer pensar en los planes nacionales tripartitos de implementación de lo que plantea ese documento sobre el futuro del trabajo, los derechos laborales con justicia social y con trabajo decente. Creo que también podríamos pensar, perdónennos el atrevimiento a un poder legislativo como son ustedes, en algo que venimos impulsando algunos países, que es que la OIT en su centenario reciba nuevamente, como lo recibió en su cincuentenario, el Premio Nobel de la Paz. Estamos promoviendo que esta organización, la única organización tripartita de las Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde participan empresarios, trabajadores y gobiernos, reciba nuevamente, como ya lo hizo en su cincuentenario, el Premio Nobel de la Paz. Y por último, creo que lo fundamental, si es que tenemos los instrumentos, si es que los instrumentos son los adecuados, es ver en cada lugar, con democracia, con participación social, si implementamos o si no implementamos, si tomamos las decisiones políticas o si no las tomamos para seguir superando las asimetrías y las brechas y seguir avanzando en justicia social y trabajo decente. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora sí vamos a darle la palabra a 5 integrantes de la Comisión de Trabajo del Parlamento del Mercosur y a la querida compañera y presidenta Rosángela Gómez. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o presidente Daniel Candiani, ministro Ernesto Muro, que termina a sua fala nesse momento e expressa sua preocupação no contexto geral e que me chama a atenção a sua preocupação também com a questão dos imigrantes. Diretor Henrique Deber, professor da Universidade, professor de Direito do Trabalho da Universidade do Uruguai. Também cumprimentar o Rafael Freire, presidente da CSA, que muito me alegra a sua fala, muito consistente, a sua preocupação na questão da integração e muito mais ainda com os desafios que temos que vencer. Quero cumprimentar os deputados e deputadas, senadores e senadoras, cumprimentar a todos na pessoa do nosso líder, chefe da delegação, o deputado Celso Russomano. É com grande alegria e responsabilidade que estou presidindo a Comissão de Trabalho, Política de Emprego, Previdência e Economia Social e é uma das 10 comissões permanentes que compõem o Parlamento do Mercosul. Sabemos que o trabalho é um dos principais temas da atualidade e é um desafio para todos formular ações voltadas para a geração de emprego, renda e desenvolvimento. O instrumento de referência que temos no âmbito regional, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, fruto de anos de debates entre governo, trabalhadores e empregadores. Aqui estamos cumprindo nosso papel como legisladores, buscando soluções que estejam embasadas em evidências. Devemos utilizar os dados e o conhecimento a nosso favor.
E essa é a razão que nos leva a desenvolvermos atividades como o seminário sobre o futuro do trabalho. Tema do centenário da OIT, que celebramos agora nesta sessão extraordinária. Necessitamos gerar e transmitir conhecimento, afinal, não há saída isolada para a questão do emprego. Necessitamos unir em alianças os especialistas de educação, ciência, economia, dentre outras disciplinas, para dar respostas ao complexo cenário em que estamos vivendo. Está aqui o meu deputado querido companheiro do Rio de Janeiro, Glauber, sabe da nossa dificuldade lá com a nossa juventude desempregada, não tendo a mão de obra qualificada, acabamos sendo cooptados pelo tráfico. No seminário, contaremos com a apresentação do informe da Comissão Mundial da OIT sobre o futuro do trabalho e com a participação dos maiores especialistas da região. Por essa razão, contamos com a presença de todos os parlamentares. Assumi, Celso Russomano, a presidência da Comissão do Trabalho no dia 13 de novembro de 2018, com o objetivo de dar seguimento às propostas já aprovadas, realizarmos audiências públicas, seminários e outros estudos sobre temas relevantes para o mundo do trabalho, além de encontrar pontos de convergência com a Agenda 2030 das Nações Unidas, bem como com as agendas da Organização Internacional do Trabalho e as metas do Grupo de Trabalho sobre Emprego do G20. Por isso, Freire, depois gostaria de melhor estreitar o laço com você, para que você possa nos nortear. E conto com o seu apoio, Candiani. Temos o interesse de contribuir para a aproximação da Comissão do Trabalho com as demais comissões permanentes do Parlamento do Mercosul, considerando a transversalidade do tema do trabalho e economia social e a sua necessária interface com os de infraestrutura, comércio exterior, desenvolvimento, direitos humanos e outros. Já na primeira reunião, tivemos a oportunidade de presidir, recebendo o diretor executivo do Instituto Social do Mercosul, o embaixador José Eduardo Martins Felício, que realizou uma apresentação institucional com o objetivo de divulgar os estudos de temas sociais desenvolvidos pelo Instituto, de aproximar o Instituto ao Parlasul, contribuindo com os informes técnicos que poderão incrementar os nossos trabalhos. Aproveitamos também o projeto de solicitação do reconhecimento recíproco da competência dos trabalhadores de edifícios e condomínios entre os países do Mercosul, apresentado pelo parlamentar argentino Victor Santa Maria e a ex-parlamentar Ana Maria Coradi. O projeto tem como objetivo o aperfeiçoamento da circulação de trabalhadores capacitados para suas habilidades ou forma de realizar um ofício, tendo o reconhecimento recíproco entre os países para que o tema seja incorporado na agenda de certificação profissional do Mercosul para a elaboração de um acordo do marco sobre o tema. Com relação à agenda de 2019, a comissão tem como objetivo, além de realizar seminários sobre o futuro do trabalho, dar seguimento aos temas relacionados aos impactos dos avanços tecnológicos no mundo do trabalho e compreender também as variáveis demográficas e desenvolvimento econômico. Me remeter ao meu passado, viu, Daniel, ministro, que, quando muito jovem, eu, sem casa para morar, com dificuldade na vida, como a maioria do nosso povo, entendia que no estudo e na educação e na qualificação de mão de obra, eu poderia melhorar a minha qualidade de vida e a qualidade de vida da minha família. Então, procurava cursinhos no Sistema S, ou cursinhos voluntários, que era dado por professores que queriam ajudar a formar jovens com programas sociais para tirar a juventude da rua. E
fui à luta, presidente Candiani, vender água e refrigerante nos sinais. E assim eu paguei o meu estudo, me qualifiquei, fiz a minha primeira faculdade, depois fiz outra, para entender o quanto a questão da qualificação de mão de obra é importante, porque, com certeza, o emprego é um dos maiores programas sociais do mundo. E nós estamos aqui desenvolvendo um tema que é tão pertinente e apropriado aos nossos países. Escolhemos alguns temas prioritários no ano. Dentre eles estão o estudo de novos modelos de contratações relacionadas às visões de atores sociais, envolvendo consideravelmente o processo de diálogo social. Realizamos estudos de boas práticas para a redução da informalidade, sobre a inserção laboral de imigrantes na região, como o ministro também está preocupado, ministro Muro. A redução da diferença entre mulheres e homens no mercado de trabalho, o presidente Daniel falou aqui, das mulheres que, na mesma função, recebem salários menores, e, às vezes, até o presidente também tocou na questão da mão de obra infantil. E eu vou além, se fizermos o recorte do homem à mulher negro, preto e preta, isso ainda é mais grave. Sobre o papel da economia solidária para a geração dos postos de trabalho nas cooperativas, e desejamos seguir trabalhando em parceria com a AIT, celebrando o seu centenário, assim como também desejamos obter um espaço de participação no Parlasul. Por isso, eu gostaria de destacar o trabalho da nossa comissão. Também quero agradecer ao presidente, que, de forma muito acolhedora, recebeu a nossa proposta e abraçou, e hoje aqui está concretizando. Ainda teremos mais painéis na parte da tarde, e eu espero que, nessa interface entre governos, trabalhadores e os empregadores, nós possamos atingirmos as políticas públicas que precisamos para darmos ao nosso povo, à nossa gente, principalmente aos jovens, mulheres e a todos, a garantia social que nós queremos, que é a questão de garantirmos direitos e emprego. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muchas gracias, señora parlamentaria Rosángela Gómez. Vamos a darle la palabra ahora al parlamentario Cristian Bello, por Argentina. Señor presidente, señor ministro, señores invitados especiales, señores parlamentarios, parlamentarias, muy buenas tardes a todos. Estos 100 años de la Organización del Trabajo llegan en un momento histórico crucial, que además de posibilitarnos celebrar la existencia del organismo, de un organismo tan valioso, nos obliga a reflexionar también, como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de este encuentro, sobre los tiempos que vienen. No solo porque asistimos a cambios tecnológicos de relevancia que alteran el mapa del trabajo y las ocupaciones, sino que además nos encuentra particularmente a los países del Mercosur con altísimos niveles de desempleo y con perspectivas de seguir empeorando. Entendemos nosotros que las innovaciones tecnológicas deben servir para reforzar las economías y favorecer el progreso en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de los que aquí también se ha hablado. Pero también debemos ser conscientes de los tremendos trastornos que estos cambios pueden causar en el mercado laboral, con la destrucción, la desaparición de un gran número de puestos de trabajo. Para evitarlo, evidentemente necesitamos priorizar la educación por sobre todas las cosas.
la formación y la capacitación de los trabajadores y de los estudiantes, garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a la tecnología, la equidad de los recursos, aspectos que en países como la Argentina han cambiado mucho y para mal en los últimos tiempos. En la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social que integro en este Parlamento, hemos escuchado las preocupaciones de varios sectores de la economía, como los trabajadores mercantiles, por ejemplo, que han manifestado su profunda inquietud por el avance de las plataformas digitales y la sustitución de los empleados de comercio en su versión tradicional. El impacto ya está siendo muy fuerte en algunas naciones y amenaza en serlo mucho más. Si a esto le sumamos los cambios propuestos en reformas laborales como las que se anticipan en algunos países que avanzan sobre derechos adquiridos, las luces de alarma deben encenderse y atenderse. En nuestra comisión también nos hemos ocupado de la dura realidad que sacude a todos los países miembros, como el trabajo infantil. Con seminarios y debates hemos manifestado la preocupación de este Parlamento en el flagelo que nos afecta e interpela, como sociedad, como trabajadores, como empleadores, como padres y como seres humanos. Y fundamentalmente, en la Comisión de Trabajo hemos avanzado en tratar la integración del trabajo y de los trabajadores a partir de la migración natural y la circulación permanente de los distintos países del Mercosur. Vengo de Entre Ríos, una provincia integrada profundamente al Uruguay a través de puentes, medios de comunicación y, naturalmente, el comercio y el trabajo. Sabemos nosotros lo importante que es atender las condiciones laborales para una buena integración. Ahora que hacemos esta pausa para repasar el valioso centenario de la existencia de la OIT, queremos levantar la voz para pedir que se trabaje sobre el trabajo del futuro, pero también que se atienda la dolorosa situación del trabajo del presente, con impactantes números que revelan la informalidad, la precarización y el desempleo. En 10 décadas de historia, la OIT ha sido testigo y protagonista de innumerables procesos tan importantes, vitales y urgentes como los que vivimos hoy. Eso no hace más que ratificar la vigencia de la existencia del organismo tan necesario para el mundo del trabajo de hoy como hace 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor parlamentario Cristian Velo. Y vamos a darle la palabra ahora por Uruguay al parlamentario Daniel Placeres, un tocayo. Prometo ser corto, porque todo lo que han dicho ha sido ejemplo, mucho sacrificio y trabajo. Primero que nada, saludar al Parlamento del Mercosur, que se haya propuesto sumar intercambio de ideas y analizar el trabajo del futuro de una perspectiva regional, que está bastante, por lo menos, fermental en estos tiempos con respecto a este tema. A lo largo de la integración regional del Mercosur se fueron definiendo paulatinamente la creación de la Unión Aduanera y la Zona de Libre Comercio, confluyendo hacia un espacio de coordinación de políticas macroeconómicas, en la cual uno se pregunta cómo analizar en clave regional lo que sucede con el principal de los factores productivos como el trabajo. Esto lo quiero atar en los días de hoy. Extra Mercosur surgió un hecho bastante que va a afectar a la región para que veamos qué dinámico. En China, una bacteria porcina dejó un gran número importante de mortandad de cerdo. ¿Eso qué significa? Que aquel país que iba a venderle la soja a China para la parte del producto
de la comida de los cerdos, va a estar en complicación con el precio. Estoy refiriéndome, analicemos Argentina, con la gran producción de soja que va a sacar y pretende sacar, va a estar en este momento un problema serio. O sea que la soja va a ir a la baja. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a ir al aceite. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a inundar los mercados de la región con aceite. Entonces eso va a traer definitivamente un problema. Y pegó en China, no pegó ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Uruguay, pegó en China. Esto para que veamos la dinámica que tienen los tiempos de hoy frente a las coyunturas comerciales. ¿Cuáles serían los aspectos centrales para analizar el futuro del trabajo? Acá es difícil premedecir o premeditar el tema del futuro del trabajo, pero podemos, y eso es lo que está intentando el Mercosur, podemos alcanzar debates y acuerdos en cómo nos preparamos para enfrentar eso. Y esto es uno de ellos, es clave. A nuestro entender se deben incluir conceptos centrales clásicos como la negociación salarial tripartita, la defensa y la expansión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el reconocimiento de la necesidad de la formación técnica de los trabajadores, de la ampliación de la frontera de la prevención de la inseguridad laboral y la reducción de los riesgos y la inseguridad laboral de hoy. En ese sentido, cabe mencionar los instrumentos del Mercosur sobre el trabajo, que se han trabajado, la Declaración Sociolaboral del año 98 y la Declaración Sociolaboral del año 2015. La Declaración Sociolaboral del Mercosur consolida niveles alcanzados en la dimensión social del proceso integrador, afirmando los avances futuros y constantes en el campo social. Considerando el cumplimiento de los principales convenios de la OIT y proclamando principios de derecho en el área laboral, sin perjuicio de otros que la práctica nacional o internacional de los Estados partes hayan instaurado o vayan a instaurar. Uruguay en esto hoy en día está teniendo un gran debate y creo que nuestro gobierno ha encarado bien el tema y va a ir muy fortalecido a la OIT a defender una queja empresarial. Pero este es un debate para la región que nosotros nos tenemos que plantear permanentemente. Una región que en algunos casos predomina lo económico frente al factor del riesgo humano y frente a los derechos laborales, cosa que Uruguay pretende seguir manteniendo el rumbo que hasta ahora ha hecho y seguir consiguiendo de que las clases trabajadoras y las empresariales acuerden no solo en el ámbito tripartito la negociación económica, sino también en esa negociación los aspectos laborales de defensa y de los derechos. Por eso es importante para nosotros que el trabajo destacar siempre los aspectos institucionales de la política pública de empleo, de regulación de los procesos productivos, de establecimiento de acuerdos entre las partes para estos procesos que parecen incontenibles por la innovación tecnológica y la automatización. No sean procesos excluyentes ni destructores de derecho y de empleo. Aspectos institucionales de la política pública, el empleo y el trabajo son cosas muy importantes para dejarnos librados a la disposición del mercado. Un mercado que ha pretendido cada vez mandar mucho más arriba de las instituciones y las instituciones deben de regularlo, cosa que el Uruguay está haciendo el esfuerzo permanente. Como espacio de representación de los pueblos del Mercosur, el Parlamento fue pensado como las puertas y las ventanas para repensar el proceso de integración. Por eso saludamos que en este plenario estén representados los enfoques del Poder Ejecutivo uruguayo, tal como lo manifestó el ministro Ernesto Murro, los trabajadores organizados a nivel regional, como fue expresado por el secretario de la Confederación Sindical de las Américas y representante OIT, Sintenfor. Le agradezco que me hayan permitido hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario Prazeres. Y vamos a darle la palabra al parlamentario por Paraguay, Atilio Penayo. Señor presidente,
señor presidente, señor ministro, señores de la OIT, estimados colegas, sin entrar en el tema o en la esencia del tema que hoy nos convoca, quiero expresar que nos parece de suma importancia esta sesión especial sobre el futuro del trabajo y la declaración sociolaboral del Mercosur. Importante porque creemos y tenemos la convicción de que eventos de esta naturaleza ayuda a nutrir nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sobre el tema. Ayuda a acentuar y a fortalecer nuestra vocación de lucha por un Mercosur más digno, más sensible, más solidario y más humano. Y por sobre todas las cosas, nos ayuda a que todos juntos podamos transitar por un derrotero que nos lleve hacia un Mercosur con justicia social plena. Así que, señor presidente, a usted nuestro agradecimiento por el apoyo que ha dado a esta iniciativa. Al señor ministro por honrarnos con su presencia. Igualmente de esa manera a los representantes de la OIT. Y también felicitar a los que organizaron este evento, en la persona de nuestra presidenta de la comisión, la señora Rosángela Gómez. Muchas gracias y sigamos adelante con mucha fuerza y con mucho entusiasmo a favor de los más desprotegidos del Mercosur. Gracias. Muchas gracias, señor parlamentario. Y ahora sí, para culminar esta sesión especial, tiene la palabra el parlamentario de Venezuela, el compañero George Yabur. Gracias, presidente, señor ministro del Trabajo, compañeros parlamentarios. Este es un debate que se está dando en un marco de países como los que conformamos el Mercosur, donde se agudizan las contradicciones en esa lucha de clases que vemos. Avances, estancamientos, retrocesos que se evidencian, conquistas por parte de los trabajadores que se dieron históricamente y que se vienen dando, y por supuesto también acciones que pretenden disminuir esas conquistas, disminuir esos derechos, disminuir lo que ha sido históricamente los logros de trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente son situaciones que vemos y que vivimos en países de nuestro bloque de integración regional. Cómo se busca golpear y desconocer derechos que han sido adquiridos. Y en el marco de la celebración de los 100 años de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, creo que este debate debe abrir cauce a que este Parlamento vea esas situaciones, las discuta y que pueda fijar posición. En Venezuela, en nuestro país, se aprobó la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, esta última el 30 de abril del año 2012. O sea, mañana se cumplen 7 años de esa ley.
promulgada por el presidente Hugo Chávez, y es considerada una de las leyes de mayor avanzada en nuestro continente por la regulación y por los avances que ahí se reflejan en dicha ley. Ejemplo de esa ley, el retorno de la retroactividad que había sido desaparecida de las prestaciones sociales de acuerdo al último salario devengado. Se incorpora nuevamente en dicha ley que permite que el trabajador pueda lograr percibir sus prestaciones, sus liquidaciones a partir del último salario. Toda la igualdad de condiciones en el tema de género presente en la ley, que le otorga las mismas condiciones a hombres y mujeres sin ninguna discriminación para ejercer cargo o para devengar salario, también se garantiza en dicha ley. La reducción de la jornada laboral a 40 horas diurnas semanales fue uno de los debates más importantes que se dieron en esta ley, y por supuesto todo lo que significó la eliminación de la tercerización laboral y la extensión del patrimonio y todo el permiso prenatal y postnatal, que no solamente beneficiaba a las madres, sino también a los padres. Allí hubo una extensión que hoy permite que padre y madre puedan disfrutar entonces de ese permiso prenatal y postnatal. Son logros que se dieron, por supuesto, con la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Pero también queremos señalar que en Venezuela no solamente se regula la situación laboral a través de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. También en Venezuela se promulgó en el año 2005 la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOPSIMAT, que tiene como objetivo crear toda una estructura de instituciones, normas y lineamientos de políticas, organismos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras las condiciones de seguridad y salud, bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio, que pueda garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan gozar y disfrutar de condiciones aptas, con seguridad laboral en el tema del desempeño de estas tareas. Creo que más allá de lo que aquí se ha dicho, por supuesto, de la situación laboral, hoy tenemos un gran reto en nuestro bloque regional, tenemos un gran reto en todo lo que significa avanzar, incluso en la homologación de leyes que permitan mejorar las condiciones de trabajo. En la comisión se ha venido trabajando en estos tiempos en todo el tema de los trabajadores residenciales, que en Brasil se les denomina las amas de casa, y los trabajadores residenciales. Ya eso está establecido en Venezuela igualmente. Allí se gozan de todos los beneficios de vacaciones, de prestaciones, de todo lo que significan sus mejoras en el tema de visitas y de disfrute de los medios residenciales y de las áreas residenciales donde allí trabajan, y son avances importantes. Creo que tenemos un gran reto para este año que se cumplen 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Venezuela ha firmado la mayoría de los convenios de la OIT a nivel internacional. Hoy, en estos meses, también asistirá una delegación venezolana para atender allí denuncias que se ha hecho por el sector empresarial en Venezuela. Sin embargo, hoy en Venezuela existen un fuerte sindicato y corrientes clasistas que actúan en Venezuela con plenos derechos, que ejercen sus acciones y su actividad política en nuestro país, y eso también se refleja como parte de la garantía política que existe en Venezuela.
Gracias, señor parlamentario, presidente Cayani, señor ministro, colegas parlamentarios, en este día que estamos a un día de celebrar el Día Internacional del Trabajo y que indudablemente representa grandes metas para el futuro del bloque de integración. Gracias. Bueno, para culminar queremos agradecer muy especialmente al compañero Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, a Enrique David, Director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento y Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo. No sé si te dije así bien el apellido, me parece que te lo dije mal, pero bueno. Y a Rafael Freire, Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas. Quedamos muy agradecidos por la presencia, por sus palabras, con tareas. Tenemos por delante un posible convenio con la CCA para establecer un diálogo político y social con respecto al desarrollo del mundo laboral, que creo que es muy importante. También con recoger el guante de lo que nos planteó el Ministro de Trabajo acerca de la posibilidad de que este Parlamento pueda apoyar la posibilidad de que la OIT sea galardonada por el Premio Nobel de la Paz en estos 100 años de su, por lo menos, creación. Invitamos a todos los parlamentarios y parlamentarias, público en general, a poder seguir con este debate sobre el futuro de trabajo y la declaración sociolaboral, que va a continuar en la sala de prensa, donde se ingresa por Luis Piera, y van a haber al menos 3 mesas más muy importantes, donde van a participar destacados panelistas internacionales y también parlamentarios de cada uno de los estados partes. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.